Vamos a continuar con la siguiente ponencia, para lo cual voy a presentar a Alejandra Rivero, de la Universidad de la República de Uruguay, con su trabajo titulado La brecha digital aumentada en tiempos de COVID-19, las TIC y su efecto en las personas mayores. Reflexiones desde la práctica preprofesional del trabajo social con personas mayores. Adelante, Alejandra. Muchas gracias. Me avisan si están pudiendo visualizar bien. Así comenzamos. Bueno, buenos días a todos y todas. Mi nombre, como ya le dijeron, es Alejandra Rivero. Soy estudiante de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República en Montevideo, Uruguay. Y hoy les vengo a hablar desde mi rol de estudiante de cómo fue percibida la intervención dentro de esta pandemia que nos invitó a pasar al ámbito virtual los encuentros con los otros y las otras. Y bueno, en primer lugar, cuando se presentó la oportunidad de poder presentar y exponer frente a la comunidad de cientistas sociales desde este rol, mi cabeza viajó por muchos lugares y hubieron muchos miedos y muchas incertidumbres, pero no fue hasta que llegó el tan ansiado mail de aprobación de los resúmenes que me invité a dejar esos nervios de lado y a pensar en cómo poder hacer para colectivizar esta temática y las inquietudes que me genera, de una forma que sea atrapante para todos aquellos que estén escuchando el día de hoy, sean estudiantes, profesionales o simples oyentes que sean interesados en la temática de la gerontología. Entonces, de esta manera, después de muchos borradores y con los mismos nervios, estoy pronta para comentarles a ustedes, empezando por una pequeña historia que me va a posicionar en el día de hoy. Sabemos que nacemos en una era que está inundada de avances tecnológicos, de cambios sociales y culturales, nuevas profesiones y otras tantas que van desapareciendo por la coyuntura mundial actual, cambios que por supuesto crean muchas incertidumbres, miedos, falta o exceso de información. Entonces, aquellos que nos encontramos o tenemos el privilegio, porque desde un tiempo a esta parte lo veo así, deben decidir cómo va a seguir su vida después de la secundaria, en mi caso, una decisión que se va a teñir de muchas expectativas que involucran a los padres y a aquellos que pisan cierta edad y deben decidir a qué dedicarse. A mí, como todos aquellos privilegiados, me llegó el momento de decidir, y les mentiría si les dijera que desde el principio Trabajo Social fue la carrera de mis sueños. Muchas veces quise dejar todo, hasta el día de hoy me pasa, porque estudiar Trabajo Social no es nada fácil, tu cabeza va por muchos lados, es un constante crecimiento, aprendizaje y sobre todo de construcción de cosas que capaz que pensábamos tener muy claras. Entonces muchas personas que están escuchando hoy pueden no saber que llega un momento en esta carrera en la que los estudiantes tenemos que realizar las ansiadas prácticas preprofesionales, que decís, bueno, al fin voy a meter un poco los pies en el barro después de tantos años de teoría, y vejez y envejecimiento se incluye en el área, es una de las áreas del proyecto integral de cuidado humano, derechos e inclusión social de la Facultad de Ciencias Sociales de Montevideo, Uruguay. No era mi primera opción, creo que ni siquiera era una opción para mí estar dentro de esta área, pero bueno, los nuevos horarios, el COVID, las adaptaciones estudiantiles y docentes me colocaron en este lugar, y es donde quiero detenerme hoy y pensar con ustedes qué grande y qué pesada es esa mochila de prejuicios que cargamos muchas veces respecto a la vejez, y que cargué conmigo también durante tantas clases al inicio de este proceso. Prejuicios que, sin temor a equivocarme, puedo decir que todos alguna vez tuvimos, esto de ver a los viejos como personas frágiles, con visiones medicalizadas acerca de los mismos, personas necesitantes de cuidados, nada más alejado de lo que a mi parecer era bastante interesante y disfrutable. Por eso tan grande y tan grata fue la sorpresa que me llevé cuando comencé a intervenir en este grupo de personas mayores del cual quiero hablarles el día de hoy, y el cual es el disparador para realizar esta ponencia el día de hoy. Y el nombre de la presentación, como bien lo dijeron, es La brecha digital aumentada en tiempos de COVID-19, las TIC y su efecto en las personas mayores, y son las reflexiones que he podido hacer a raíz de mi práctica preprofesional. Para comenzar, les quiero compartir algunos datos que me parecen muy pertinentes para hablar de este tema.
Sabemos que en la actualidad se están produciendo muchas revoluciones, pero nos interesa centrarnos en una doble revolución, que es la revolución demográfica y la revolución tecnológica. Sabemos que la esperanza de vida de la población ha aumentado extraordinariamente en los últimos años, y vemos cómo se aprecia en el gráfico que la tasa de natalidad también ha disminuido por debajo del nivel de reemplazo, lo que deja un creciente envejecimiento de la población. Uruguay se va a colocar como uno de los países con el índice más elevado de envejecimiento poblacional de la nación. Según datos de la CEPAL, en nuestro país las personas de 65 años o más representan alrededor del 19% de la población total. Y por otro lado, también nos encontramos frente a una revolución tecnológica. Hoy el desenvolvimiento de nuestra vida cotidiana no se entiende sin el protagonismo de las TIC. Nos hemos acostumbrado a las telefonías móviles o al internet con tal fuerza que no entendemos nuestra cotidianidad sin estos canales. Aunque desde antes podemos decir que existían otras TIC como la computación y las telecomunicaciones, fue el surgimiento del internet lo que detona la discusión de la brecha digital, que es un concepto al que me voy a referir más adelante y que ya ha sido expuesto en otras ponencias. Por ende, el acceso a estas tecnologías se convierte en un problema de las ciencias sociales. Como plantea el doctor Cimental, la tecnología es la forma en que la sociedad hace uso de la ciencia, por lo que el estudio de las TIC y de su desarrollo caería más bien en un territorio de las ciencias sociales más que de la tecnología. Ahora bien, ustedes se estarán preguntando cómo relacionamos estos datos con lo que me encuentro planteando el día de hoy. Y bueno, cuando comenzó el proceso de práctica, nunca nos pusimos a pensar que este traslado de clases al ámbito virtual podría suponer algún tipo de dificultad para la población con la cual nos íbamos a encontrar interviniendo, y me pongo a pensar en este punto que generalmente no nos ponemos a pensar en las necesidades que tienen las personas mayores como tal. Nosotras, desde nuestro rol de estudiantes, una generación Z, eruditas de la tecnología, realizábamos las prácticas y pensamos únicamente en nosotras, dándonos de cara con que la población con la cual había que construir este proceso se encontraba bastante distante y hasta excluida de estas nuevas tecnologías. En aquel entonces no se comprendió la importancia y lo imprescindible del acceso y el uso de estas herramientas para facilitar un proceso de envejecimiento que sea participativo de las personas mayores, al menos dentro de este contexto que se encontró tan inusual y tan nuevo para todos. También tuve que preguntarme por qué es pertinente compartir esto con ustedes, y me encontré con que la pandemia, entre otras muchas consecuencias que trajo, trastocó la forma en la cual vivimos de forma cotidiana, pero sobre todo colocó en el centro de la cuestión a las personas mayores, y las ha minimizado, o al menos así lo entiendo, colocándolas dentro de esta visión que entiendo que como estudiantes y como futuros profesionales del campo de las ciencias sociales debemos de contribuir a eliminar. Se las colocó al rótulo de personas en situación de riesgo, necesitantes de cuidados y de medidas extremas de protección, y hasta se reprodujeron también un montón de materiales audiovisuales en los medios de comunicación sobre cómo cuidar a nuestros mayores, cuidemos a los abuelitos y a las abuelitas. Pero sobre todo, y lo que nos interesa hoy, es que estas personas vieron cortados muchos de los lazos y redes de contención con los cuales contaban, amparado esto en el lema de quédate en casa, haciendo posible únicamente los contactos a través de estas nuevas tecnologías, de la información y la comunicación, a la cual muchos no tienen acceso, o si lo tenían, no saben cómo utilizar. A raíz de lo anterior es que se vuelve tan importante lograr romper con esta imagen estereotipada de la vejez, o sea, la que la equipara con una etapa homogénea, que significa pérdidas de todo orden, hacia un paradigma de mayor libertad. Por ello es importante que nos entendamos todos los que estamos hoy acá como sujetos envejecientes y también diversos, superando esa idea del envejecimiento como un proceso lineal y homogéneo, dando lugar a pensarlo como una etapa diversa que se va a vivir condicionada por factores múltiples. La pandemia, desde mi lugar de persona y de estudiante, se percibe como algo que al menos debería invitarnos a dar inicio a procesos de reflexión frente a temáticas y problemas que quizás en nuestro diario vivir naturalizamos y pasamos por alto, y entre ello, que hoy día hay quienes se encuentran viviendo una situación de doble confinamiento. Por un lado, aquel que les está impidiendo salir de casa, y por el otro, la imposibilidad de acceso a las TIC.
no solo por la falta del acceso, sino por la no familiarización con las mismas. Y a pesar de lo que dije anteriormente, de que sí, efectivamente hay una expansión tecnológica, está experimentando el mundo, las tecnologías digitales no se encuentran equitativamente distribuidas entre los diferentes sectores poblacionales, lo que puede derivar, entre otras cosas, en el riesgo de la desconexión para los que se quedan afuera, digamos, y junto a ello el riesgo también de que la brecha digital profundice otras desigualdades económicas y sociales. El concepto brecha digital refiere a esa separación existente entre las personas, las comunidades y países respecto al acceso a las tecnologías, y no solo involucra al acceso a estas tecnologías, sino también el uso que se le da de manera de que éstas puedan tener un impacto positivo en nuestras vidas. El acceso y uso a las tecnologías digitales puede suponer tres condiciones. En primer lugar, que exista y haya disponibilidad de infraestructura de telecomunicaciones y redes, que haya una accesibilidad real a los servicios que ofrece la tecnología, y por último, el conjunto de habilidades que permitan hacer uso a las mismas. Acá es donde puedo retroceder al año anterior y comprendo que estas tres características no fueron contempladas al momento de pensar las prácticas profesionales desde la virtualidad. Cuando se realizó el recorrido territorial, previo a comenzar a trabajar con este grupo, en el complejo de viviendas donde se comenzaría a trabajar, que es un complejo donde viven personas mayores que integran el programa de viviendas para jubilados y pensionistas, que es un cometido del Ministerio de Vivienda en coordinación con el Banco de Previsión Social, mis compañeros y yo supimos con que efectivamente había conexión a internet en ese complejo, y que además, a raíz de la puesta en marcha del Plan Ibirapitá, que es un plan que fue creado en 2015 en nuestro país, con la finalidad de promover la igualdad de acceso al conocimiento e inclusión social de los jubilados, y para lograrlo, muchos podrán haber escuchado que lo que se hizo fue darles tablets a los jubilados para poder acceder, y a raíz de eso también se hicieron un montón de talleres para aprender a utilizar las herramientas básicas de estos elementos. Entonces esto nos hizo suponer que no iba a haber problemas en el acceso y en el comienzo de las reuniones desde la virtualidad. Esto nunca fue constatado, y cuando comenzamos a tener las primeras instancias, nos encontramos con que los sujetos con los cuales íbamos a estar trabajando se incluían dentro de este grupo de excluidos digitales. Cuando tratamos de mantener los primeros encuentros, en un grupo de 10 personas mayores, era solamente una de las participantes que podía efectivamente acceder al Zoom. Y así tuvimos varios encuentros sin poder comunicarnos, y por supuesto esto lo que dejó fue un sentimiento generalizado de frustración, por parte de nosotras, porque teníamos cuestiones facultativas que cumplir, y por parte sobre todo de las personas mayores que expresaban que la tecnología no era para ellos. Entonces, se vuelve importante también en este punto aclarar que el objetivo desde el primer momento fue entablar un proceso de intervención fundado y enmarcado desde la perspectiva dialéctica. ¿Qué quiero decir con esto? Que las personas pudieran ser partícipes activas y contribuyentes en este proceso. Entonces, no fue hasta que pasó esta situación que con mis compañeras nos empezamos a preguntar, bueno, ¿qué podemos hacer para incluir efectivamente a estas integrantes a las reuniones? Que por lo que observaba se iban a llevar desde este ámbito mucho tiempo más. Nos empezamos a comunicar y vimos que todas tenían acceso a la herramienta de WhatsApp, lo cual nos permitió intercambiar mensajes, videos, intercambiamos algunos tutoriales sobre cómo utilizar las herramientas que nos iban a servir en este proceso, pero podemos decir que esta enseñanza virtual no dio los frutos esperados, y cuando volvimos a llevar esto a la práctica, seguía siendo solamente una integrante la que podía conectarse. Entonces, con esto del apuro de, bueno, hay que cumplir ciertas horas en el campo para poder aprobar, que es un poco así desde este lugar, tuvimos que contar con el nexo imprescindible de una de las trabajadoras sociales que trabaja en el complejo, quien debía dirigirse cada día de los encuentros al complejo para poder prender una computadora, iniciar el Zoom y ahí sí poder conectarnos. Toda esta situación, como les dije anteriormente, derivó en muchas frustraciones y en esta sensación de no puedo, me frustro, no quiero participar, se van yendo las ganas. Entonces me pareció bastante pertinente e importante compartirles un estudio bastante reciente que habla acerca de las características de la brecha digital, y especialmente hacer foco en tres de ellas. En primer lugar,
que las personas mayores se puede observar cómo presentan un nivel de uso de Internet significativamente menor que en otros grupos etarios. En el caso de Chile y Uruguay, que son dos de los países con mayor desarrollo digital en la región y con mayores niveles de envejecimiento de la población, se puede decir que los jóvenes utilizan el Internet alrededor de 5 veces más que los adultos mayores. Por otro lado, si bien la proporción de personas mayores que lo utilizan es bastante baja, quienes lo utilizan tienden a ser usuarios frecuentes, o sea, que lo utilizan todos los días. En Uruguay, por ejemplo, es un 59% de los adultos mayores los que utilizan el Internet todos los días. Y por último, que las personas que lo hacen para cosas puntuales como educación, o búsqueda de información, o entretenimiento. Este encierro, que ya superó ampliamente los primeros pensados 15 días, al menos en territorio uruguayo, por supuesto que no atravesó nuestra vida de una forma superficial, sino que mucho se habla de las consecuencias psicológicas y emocionales de la población en general, pero sin dudas que hay un colectivo que ha resultado especialmente vulnerable a este virus en todas sus vertientes, y estos son las personas mayores. Uno de los primeros golpes que sufrieron fue precisamente la obligación de cumplir una de las medidas fundamentales que implica guardar la distancia física en este afán de lograr aplanar la curva de los contagios, y para ello lo que se hizo fue restringir las visitas de familiares, de amigos, de conocidos. Ese distanciamiento físico lo que hizo en muchos casos fue dar paso al aislamiento social y a una vida en soledad. En el caso de las personas con las que nos encontramos trabajando, y en general también, muchos contaban en su diario vivir con la ayuda y el apoyo de familiares, de hijos, de nietos, que si bien no convivían con ellos, suponían un soporte emocional y de apoyo fundamentales. Entonces, muchas de estas personas que no se consideraban aisladas o viviendo en soledad, hoy en día sí se encuentran experimentando un aislamiento que no saben cómo afrontar y que por supuesto lo supera. De más está decir que esto no es algo intrínseco al envejecimiento, pero sí se ve aumentado por esto debido al ciclo vital que referían anteriormente, la jubilación, el fallecimiento de cónyuges, de familiares, de amigos. Las personas mayores no solo son el grupo más aislado en tiempos de pandemia, pero a su vez son los más desconectados, cuando son quienes más deberían estar en contacto con sus redes de apoyo, y es por eso que se vuelve indispensable que puedan tener un acceso y una apropiación efectiva a estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Hay una gran incertidumbre acerca de la evolución del virus y de lo que esto implica, además del hecho de tener restringidas las visitas, las salidas, no poder ver a los seres queridos, lo que puede afectar claramente al estado de ánimo y hasta pueden sentir sensación de abandono estas personas. Es un esfuerzo para todos asumir esta nueva situación, y más para aquellos que se encuentran viviendo en soledad, porque por definición los seres somos seres sociales, los seres humanos, y esta soledad que es no buscada puede ser bastante negativa, y para hacerle frente va a depender múltiples variables, como características de la personalidad, experiencias previas, la edad, las redes de apoyo. Hay un estudio de un profesor de psicología de la Universidad de Chicago que dice que la soledad, cuando es algo impuesto, puede aumentar hasta en un 14% el riesgo de muerte prematura, además de que la disminución de las relaciones sociales puede derivar en un mayor riesgo o deterioro cognitivo y hasta en situaciones de demencia. Y no poder estar físicamente con hijos, con nietos, con amigos, no poder mostrar el afecto físico, algo que muchos manifiestan que es algo que los ancla a la vida de cierta manera, los ha vuelto mucho más vulnerables, y es que para algunas personas manifestaron que ese vínculo emocional a través de lo físico con las personas es fundamental. El miedo a morir solos sin poderse despedir, que lo están viendo todos los días a través de los medios de comunicación, es inevitable para ellos verse en esa situación, especialmente si son personas que están viviendo un estado de salud delicado. En este momento son más vulnerables a caer en esa fragilidad que se les atribuye socialmente. Por todo lo anterior, es que un año más tarde, y ya pasada esta experiencia que en lo personal me hizo crecer y aprender muchísimo, entiendo que utilizar estas herramientas tecnológicas, el teléfono, las redes y otras tecnologías, se vuelve de vital importancia para que las personas mayores puedan colocarse al frente de su propio proyecto vital,
pudiendo comunicarse e interactuar con otros entornos, acceder a nuevas informaciones, superar este miedo a la soledad y el aislamiento que se vio tan presente en el año lectivo y que lo sigo observando al día de hoy en mis prácticas, y que por supuesto que es evidente y notoria la existente brecha digital al interior de la sociedad, donde si bien sí se ha visto aumentado el acceso al Internet, su uso en las personas mayores es bajo comparado con los grupos más jóvenes, trasladando esto al antes mencionado proceso de práctica. Si bien todas las integrantes contaban con acceso a Internet, no sabían cómo hacer uso del mismo, lo que nos deja concluir que el acceso es condición necesaria, pero no suficiente para la utilización de los TIC por parte de los mayores, volviendo necesario hacer un camino, construir un camino que motive al deseo y a la capacidad de las personas mayores para hacer uso de estas nuevas tecnologías. Para finalizar, les quiero compartir algunas interrogantes para intercambiar con ustedes, que me hago desde mi rol de estudiante y de futura trabajadora social, que en una sociedad que tiene como eje central la productividad y el trabajo como un valor social de primer orden, quienes ya no participan en estos espacios de producción rentada muchas veces se ven relegados. Y de esta manera hay pocas chances de entender la vejez como una etapa de realización y de participación en la sociedad. Entonces yo me pregunto si será posible que no queramos envejecer, que no queramos ser viejos, porque a los viejos los tratamos colectivamente como trapos. ¿Tenemos miedo a transitar la vejez solos o en estado de dependencia? Y por último, y vinculado a esta ponencia, me pregunto qué impacto está teniendo, qué impacto tendrá esta dependencia al Internet y a la vida online sobre las personas mayores. ¿Convertirá esta pandemia la vida de las personas mayores en una vida más digital? Y sobre todo, y lo más importante, ¿cómo podemos acompañar a las personas mayores en esta adaptación que para nosotros es casi automática al mundo virtual? Muchas gracias. Bueno, muy bien, felicitaciones Alejandra, muy buena presentación y también gracias por compartir no solo tu experiencia, sino también tus sentimientos y tus interrogantes. Muy buena presentación. Gracias. El trabajo que